Hola, soy Ángela. He estado en tu conferencia. Imagino que te acordarás. Me acuerdo. Te he estado buscando, pero no sabía tu nombre. Quedamos en 5 minutos en recepción. Vale. Genial. Hasta ahora. Hace lo que le da la gana. ¿Te vas a ponerme a explicar otra vez cómo tengo que educar a mi hija? No te aguanto. ¿Te vas a separar otra vez? La separación es una cosa de adultos. Que empiezo a creer que tenía razón. Que la nuestra es una buena relación salpicada de malos momentos. Me alegro que pienses así. Perdóname. Perdónate, ¿por qué? Por estar demasiado cerca para que me vieras. ¿Y con el otro amor? ¿El de verdad? ¿Existe? Claro. Yo no lo he encontrado todavía, pero sé que existe. Nosotros podríamos envejecer juntos, abrazándonos cada noche y diciéndonos que nos queremos, como hacen las miles de parejas que nos rodean. No lo vas a olvidar nunca, ¿no? Nosotros queríamos un amor del otro. ¿Te puedo pedir un último abrazo? Hola. Boa noite a todos e a todas. Bom, eu vou falar em português pelo público diferenciado hoje que temos aqui nesta sala. Normalmente, isto é o Instituto Cervantes é a instituição oficial do governo de Espanha para a promoção da língua e da cultura de Espanha e dos países que falam espanhol. E normalmente eu falo em espanhol porque esta é a casa do espanhol, mas hoje, excepcionalmente, vou falar em meu português um pouco assim travado, mas espero que seja compreensível. Enfim, boa noite, é um grande prazer aqui recebê-los a todos no Instituto Cervantes de São Paulo. Hoje celebramos um encontro muito especial, um diálogo entre duas grandes cineastas do nosso tempo, a espanhola Elena Taberna e a brasileira Tata Amaral. Este encontro, que chamamos de Encontro Entre Nós, nasce com o desejo de criar um espaço de reflexão e como parte das atividades em torno à 49ª Mostra de Cinema de São Paulo. Um espaço para pensar o cinema como linguagem de memória, de identidade e de transformação social. Porque o cinema, assim como a cultura, é também um modo de pensar, o modo que habitamos. Elena Taberna é uma das vozes mais sólidas do nosso cinema espanhol contemporâneo. Em filmes como Yoyes, La Buena Nueva e Varados, Elena aborda com coragem temas como a memória histórica, o compromisso político e o papel das mulheres na sociedade. Seu olhar combina sensibilidade artística e profunda consciência ética. Por sua vez, Tata Amaral é uma das cineastas mais premiadas e reconhecidas do cinema brasileiro. Em obras como Um Céu de Estrelas, Antônia e Hoje, Tata retrata com força, poética e sensibilidade social as múltiples realidades do Brasil contemporâneo. A desigualdade, a violência, a resistência, mas também a esperança e a criatividade das mulheres brasileiras. As duas compartilham uma visão lúcida e comprometida. Entendem o cinema não apenas como entretenimento, mas como um ato de pensamento, de liberdade e de transformação. Este diálogo entre as duas cineastas é, portanto, uma oportunidade excelente e preciosa que descobrimos os pontos de convergência entre as suas trajetórias, mas também para celebrarnos suas diferenças, seus acentos, suas histórias, suas maneiras únicas de ver e de narrar o mundo. Desde o Instituto Cervantes, sentimos uma grande honra em acolher este encontro que faz parte de nossa missão de promover o diálogo cultural entre Espanha, o Brasil e toda a Iberoamérica. Acreditamos que a arte e a palavra são pontes que nos aproximam, que nos ajudam a compreender uns a outros e imaginar juntos novas formas de convivência. Quero agradecer especialmente a Elena Taberna e a Tata Amaral pela generosidade de estarem aqui conosco e compartilharem suas experiências e olhares. E, claro, agradecer a todos vocês
pela sua presença, que dá sentido a cada uma das nossas atividades. Convido agora a todos vocês a desfrutar desse diálogo, a ouvir, refletir, inspirar com essas duas vozes essenciais do cinema contemporâneo ibero-americano. Antes de passar a palavra para as duas nossas cineastas queridas, queridíssimas, queria passar a palavra também para o Clio, que vai falar um pouco também. Obrigado. Obrigado. Queridas. Boa noite, todo mundo. Obrigado por todos que estão aqui. Agradecer primeiro ao Daniel, primeira vez que eu me coloco nesse espaço aqui. Agradecer primeiramente a minha amiga Helena Taberna. Teve uma semana incrível no Brasil, está indo embora amanhã ao meio-dia, então hoje é o grande finale. A Tata Amaral, minha amiga de longa data, né? Cineasta que eu admiro muito e pessoa mais ainda. E aqui ver amigos e pessoas que gostam da língua espanhola, da cultura e de cinema. Quando eu falei com o meu amigo Ivan, falamos, vamos propor fazer alguma coisa no Cervantes, aproveitando a estância da Helena aqui na Mostra Internacional, aí surgiu a ideia de fazer o diálogo dela com a Tata. E aí a gente falou, poxa, que coisa mais completa agora. Então, um diálogo entre o cinema brasileiro e espanhol. Não vou entrar no tema com vocês, porque temos aqui as especialistas. Só agradecer a todos aí pela presença, tá bom? Bom filme a todos. E um último aviso, o filme, Nós Outros, vai passar às 9h35 no Cinema Reserva Cultural, aqui na Paulista. Então, estão todos convidados. Quem quiser sair daqui, a gente vai fazer uma caravana até o Reserva Cultural para assistir o filme. Será a terceira exibição de 4 que a mostra vai fazer do filme dela. E as 2 primeiras foram muito bacanas e hoje vai ser muito legal também. Tá bom? Muito obrigado. El micro que nos toca hablar, chavala. Con micro que lo tienes ahí, me parece. Sí. Aló. Qué bien. Estuvimos aquí ahora, no es la primera vez que estamos. El otro día nos fuimos a comer a un sitio rico, a una pinacoteca a Caberarte y a conocernos porque ya sabíamos que conociéndonos seguramente íbamos a tener un montón de cosas en común. Pero empiezo porque lo que te acabo de decir ahora me ha encantado porque es otro de los puntos que no habíamos tocado pero que nos une también. La palabra que eres tú, brasileira, la tienes tú. Me ha encantado conocerte y el propósito de esta charla será que a partir de aquí haremos una retrospectiva en San Sebastián y de tu obra y una retrospectiva aquí en Sao Paulo de la mía. Y así esto se hará por recomendar un abrazo más serio. Será lindo. Essa proposta é maravilhosa. São Sebastião faz parte da minha história. A gente se habla em português. Perfecto, te entiendo todo. O portunhol. Ya te conozco que te entiendo todo lo que dices. Ótimo. Sí. Eu produzi o primeiro filme da Caru Alves de Souza, que é minha sócia e filha também, e a estreia mundial desse filme foi em San Sebastián, e também estive lá em 2018 no mercado com um projeto novo que eu vou realizar agora, o ano que vem, porque a pandemia nos interrompeu totalmente. E então tenho um afeto muito grande por Donostia Zinemaldia. Zinemaldia, ya nos queda y todo. Sim, e também por Madrid, não é? Que acho que é a minha segunda cidade depois de São Paulo. E então eu tenho muito prazer em estar aqui. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Muito obrigada, Clio e Helena, por me trazerem aqui para esse encontro tão feliz e interessante com a Helena. E
Bom, principalmente falamos um pouco, né, da necessidade, né, da necessidade que sentimos em começar filmes, né, nossos primeiros filmes já com temas que nos afligiam, que nos importavam e que nos eram caros. Acho que as nossas trajetórias também se cruzam, né, a partir do momento em que nós mulheres, isso é muito curioso, né, quando as mulheres se movimentam, né, começam a trabalhar, sempre existe uma necessidade de associar-se. E Helena me contou que ela é uma das fundadoras da CIMA, né, que é a Associação de Mulheres Cineastas, né, da Espanha. Eu também faço parte aqui, né, da APACE, não sou fundadora porque ela ainda era uma criança quando ela foi fundada, mas também de um grupo chamado Mais Mulheres no Audiovisual, que vai fazer algumas ações agora durante a mostra, em especial num evento chamado Encontro de Ideias, que fica ali e isso vai acontecer na Cinemateca Brasileira de quinta a sábado, e vocês estão convidados também. E acho que, ou seja, né, essa movimentação, né, que, em geral, as mulheres têm de trazer outras pessoas, né, de organizar outras pessoas. Me lembra também Cacilda Becker, né, que fundou, uma atriz brasileira que fundou o sindicato, né, das atrizes. Acho que sempre me parece que boa parte das mulheres, quando se movimentam para fazer os seus filmes, sentem necessidade do coletivo e de organizar de alguma maneira o coletivo. Esse é um aspecto que, enfim, acho que as nossas trajetórias se tocam, né? Agora, para falar um pouquinho mais, né, de linguagem, eu acho que também que nos atravessa, né, também para falar de coisas em comum, realmente é uma visão de mundo, uma visão de democracia, uma urgência em tratar de temas delicados, né, às nossas sociedades, sobretudo no sentido de revelar ou de trazer as histórias escondidas né, de um passado de memória que a gente teve, que a gente sempre teve uma relação aqui no Brasil, e acho que é muito similar na Espanha, uma relação problemática, né, com um passado de violência de Estado. E isso, acho que, pelo menos para mim, é uma coisa muito importante, que notadamente, né, tratada em 2 filmes, Hoje e Trago Comigo, sendo que o Trago Comigo está disponível na plataforma da SPCine Play para assistir agora, e eu espero que o Hoje volte, são filmes já de 10 anos, volte a ser exibido pela TV Cultura. Estamos com esse projeto. E aí queria principalmente que a Helena contasse para a gente sobre o seu primeiro filme. Você me contou tantas histórias bonitas, né? E se puder reproduzir agora, será ótimo. Incluso antes hay un tema que para mí era importante, porque quiere decirse que la gente suele tener sueños y algunos no se cumplen, pero la tragedia de las mujeres hasta este momento ha sido que no podíamos soñar. Yo, por ejemplo, de pequeña, cuando salía del cine, me pedía o astronauta o Tarzán, y me decían mis compañeros que no podía porque era chica. Y entonces, mucho más difícil es soñar con ser directora de cine. Es algo que, afortunadamente, las niñas de la generación de ahora ya dicen que pueden ser desde mayores cualquier cosa. Luego es difícil y los caminos se harán más fáciles para unas personas que para otras. Pero ya no existe ese cierre porque hay referentes. Yo recuerdo perfectamente que gracias a la existencia de una muestra de cine en Pamplona, de cine de mujeres, tuve ocasión de ver películas
de las que me gustaban, pero estaban dirigidas por mujeres. Digo, se puede ser buena cineasta y ser mujer. Y bueno, y eso es el primer paso para poder luego entrar ahí. O sea que esa es la primera. Ya en el momento que tienes el acceso a poder contar el mundo, descubres que qué hermosura, ¿no?, para la humanidad no perderse la mitad del talento, porque hasta ese momento no contábamos el mundo nosotras, ¿no? Y entonces eso nos dio una cierta responsabilidad también, ¿no? Un placer, pero a la vez una responsabilidad de que la película fuese buena, porque era de las primeras que eran dirigidas por mujeres y ahí nos jugábamos mucho, ¿no? O sea que tenía que ser la película cinematográficamente bien resuelta, tocando los temas que nos parecían más necesarios en ese momento. Y bueno, y así fue la primera película, Yoyes. En realidad no era la primera película que yo quería rodar. La primera película que quería rodar era la que está en segundo lugar de largometraje, que es La Buena Nueva, que es una película sobre el papel de la Iglesia en la Guerra Civil Española, que es un papel tremendo porque la guerra civil de un grupo que se levantó contra un poder legítimamente establecido de la República contó con un apoyo absoluto de la Iglesia. De manera que no solamente fue un apoyo a una rebelión militar fascista, sino que además le puso el nombre de la Santa Cruzada, que la Santa Cruzada es un nombre que debió inspirarse con una película de las Cruzadas. El grupo de fascistas estaba en Pamplona en aquel momento. Entonces, cuando estaba después de la muerte de Franco, y que es cuando yo empiezo a hacer cine, a mí el primer tema que se me ocurre es ese. Hago un mediometraje, que es Alsaso a 1936, que fue premiado en el Festival de Salvador de Bahía, exactamente, que yo recibí un fax, que lo vi físicamente cuando estaba saliendo el premio al mejor roteiro. Estuvo ese corto mediometraje en los Goyas para ser seleccionado, y entonces me llamó un productor para producirme esa película como largometraje, porque le había encantado la historia y yo había condensado un poco eso. Sin embargo, lo tremendo fue que la televisión pública preguntó a ver si tenía permiso de la Iglesia para hacerse. Y evidentemente no se hizo. Y entonces elegí, si era ese tema difícil, elegí un personaje que fuese una mujer, y una mujer histórica, que era la primera mujer que fue líder en la organización ETA, que es una organización machista como todas las de la época, que luego en Gramado me encontré con la realidad de que eso había pasado en muchos grupos terroristas que en el momento había en Brasil y en toda Iberoamérica, y la dinámica del machismo pues estaba lo mismo que estaba en el periodismo, donde la mayor parte de las mujeres eran periodistas, pero nadie llegaba a acceder al poder, ¿no? Y bueno, pues el tema, elegí un personaje, pero yo me centré en la mujer, en esa madre que yo conocía. Que yo conocía porque nacimos en un pueblo muy cerquita uno del otro, y eso. Y antes había pasado nada menos que un director que me gusta muchísimo, que es el director griego, que con guión de Semprún querían hacer una película sobre Yoyes y se retiraron porque decían que el conflicto de ETA era demasiado complicado y que el personaje femenino se les escapaba. Y felizmente no lo hicieron, de manera que la pude hacer yo. Y bueno, pues la verdad es que me ha dado muchas alegrías y estoy súper contenta. Hoy te he pasado una nota de una crítica, porque se celebra otro paralelismo contigo, el 25 aniversario de esa película, que a la vez también es una película de violencia de género, porque yo creo que ETA mata a Yoyes cuando se sale de la organización. O sea que hay algo de la maté porque era mía, cuando se salió, se fue de mi vida, ¿no? O sea que ahí vuelve a unirse con tu biografía. Ponto de encontro com minha primeira película, de que falamos, Um Céu de Estrelas, que era a película. É um filme que acaba de ser restaurado, teve a sua primeira exibição, quer dizer, a pré-estreia mundial da cópia restaurada, segundo a mostra anunciou, foi sexta-feira passada, e o filme vai voltar à vida, e é um filme que é a história de uma mulher que vai se separar do seu noivo para ir para Miami. Ela é cabeleireira, peluqueira, e o noivo a sequestra. Então, os temas, né? Falamos dos temas que nos tocam,
e de protagonismos femininos, né? E você, Helena, por que você se interessa por protagonistas mulheres? Porque não necessariamente uma mulher precisa, não é necessário que uma mulher hable de protagonismos femeninos. ¿Por qué tus historias? No lo sé, pero es que me parece que son personajes más complejos en general. Y la verdad es que conozco más y creo que necesitamos protagonismos femeninos. O sea, quiero decir que el mundo todavía necesita de los saberes femeninos que no han estado en primera línea en eso. Y creo que la sociedad será más hermosa cuando nos conozcamos mejor. O sea, yo creo que nosotras conocemos mejor a los hombres que los hombres que nos conocen a nosotras. Y hace falta todavía un tiempo de intercambio así a través del cine, que yo creo que siga teniendo un poder enorme para transformar la sociedad y la vida. Isso é verdade, né? Porque é uma coisa que eu sempre penso, né? Todo filme tem mulheres como personagens, mas elas são construídas a partir de um olhar de um homem, masculino, que não tem a experiência, né, de ser uma mulher. Não que necessariamente precise, mas nós somos subrepresentadas, não é? Sí, claro, por eso es importante, porque claro, el reto ya es que, claro, cuando yo me enteré me pareció terrible el papel de la mujer, que es el objeto, ¿no? Ser el deseo del otro. O sea, que ni siquiera tengas capacidad para poder desear tú. Eso me pareció terrible, que en los roles masculino-femeninos se pudiese dar, ¿no? Felizmente eso está cambiado, pero claro, el ser mirada quiere decir que tienes que obedecer a esa mirada, ¿no? Porque generalmente es la mirada del poder. Y bueno, y en la versión positiva que doy yo, que es la que más me entusiasma del feminismo, es la de no perdernos la mitad del talento y la de estar juntos en esta aventura que es conocer el mundo y tener las dos miradas de manera más limpia, ¿no? Con menos ejercicio manipulador del poder, porque ese siempre es manipulador, no puede evitarse. Exatamente. Me deu vontade de contar uma pequena história. Vale. A ver se vocês gostam. O primeiro filme brasileiro dirigido por uma mulher é de 1932. É um filme dirigido aqui em São Paulo e a cineasta se chama Cléude Verberena, é um nome artístico. Verberena? Verberena. É artístico, não é esse o nome de nascimento. Essa mulher fez um filme chamado O Caso do Dominó Negro, baseado numa novela dessas que eram publicadas em jornais, semanalmente, etc. Bom, acho que não é um spoiler eu contar, né, sobre o filme, porque o filme está perdido e só tem algumas fotos de jornal e algumas narrativas, né, sobre ele, nos periódicos. Não existe mais cópia desse filme. E é a história de uma mulher que é encontrada morta na biblioteca do seu marido, que é um desembargador, ou seja, uma pessoa da elite paulista. Durante o carnaval, ela está vestida de dominó negro. Não sei traduzir isso para Helena agora. Bom, estava no carnaval, fantasiada, com roupas de carnaval. E, bom, a história é essa, e o mistério é que essa mulher... Quem matou, né? Essa mulher que se chama Cléude Verberena, o nome da atriz. Foi a história que temos, né, é que foi a esposa de um amante, na verdade, dessa mulher, quem a matou. Pois bem, em 2019, uma orientadora da USP, a Esther Hamburger, orientou a Marcela Greco a fazer uma pesquisa sobre esse filme, Perdido. E a Marcela descobriu o quê?
que, sim, o filme, o caso do Dominó Negro, a novela escrita por um homem e publicada nos jornais, é a história de uma mulher que é encontrada morta na biblioteca do seu marido desembargador, e o final da história é que ela teria sido morta pela amante, pela esposa do amante. Só que a Marcela descobre outra coisa, lendo as notícias de jornal, que a adaptação da Cleo foi um pouco diferente. No filme da Cleo, essa mulher tinha vários amantes e não foi morta pela mulher de um dos amantes. Ou seja, quando um homem escreve a história, ela tem um amante e a esposa ciumenta a mata. No filme da Cleo, ela tem muitos amantes e não é uma mulher que a mata. Ou seja, cosa, claro. as mulheres têm mais o que fazer do que ficar disputando homens. Muy bueno. Sí, é muito sintomático, né? De hecho, hay estudios, ¿no?, que como muy extendidos dentro del feminismo, ya muy generalizados, en análisis fílmico desde el punto de vista de la mirada masculina en el cine, ¿no? Y no falla. O sea, la mayor parte de las mujeres que aparecen en el cine son enemigas o no son solidarias entre ellas, ¿no? Aparece, bueno, hay un montón de tics, ¿no?, que se estudian, y el 99% de los films hechos por hombre hasta ahora creo que cambiará la cosa, tienen ese defecto, o ese machismo histórico que no se han dado cuenta de que es así, pero que desde luego lo que hacen es embellecer la figura de lo masculino y empobrecer al máximo la del femenino, que aparecían muy pocas mujeres inteligentes, hermosas, y con esto, ¿no?, eso ha sido muy infrecuente. Y siempre ha llamado la atención cuando los personajes femeninos tenían entidad y eran como la vida real, ¿no? A mí, por ejemplo, eso sí que me molestaba del cine, de algún cine que incluso era inteligente, porque no me acababa de creer yo esos personajes femeninos, y sobre todo me parecían muy poco interesantes esos hombres que aguantaban esas mujeres tan poco interesantes. É verdade. Pois justamente é muito bom, né, quando a gente observa. É como você disse, né, se as mulheres não estão produzindo obras, você tem uma visão distorcida da sociedade, né? Como se você não tem as pessoas negras contando a história, como seria a história do Brasil contada por uma pessoa negra, ou como seria a história da Espanha contada pelos bascos, o que né, esses exercícios são interessantes, né, de se fazer. Como seria a história do Brasil contada pelos indígenas? Es que falta todo eso, ¿no? Y de hecho hay un resurgir de todas las cinematografías y festivales, por ejemplo, como Berlín, están siendo muy sensibles, y el propio Estados Unidos incluso, ¿no?, por necesidades de eso, estamos en la misma, en el ejercicio que decíamos antes, no podemos seguir perdiéndonos el talento y la mirada. También la clase obrera tiene mucho menos acceso a producir o a dirigir cine que la burguesía, ¿no? Y ahí se perpetúan también ciertos tics. Por eso, quienes hemos sido oprimidas en algún momento, somos generosas y abrimos la puerta encantadas, ¿no?, a todas las filmografías posibles, y nos gusta precisamente ver, porque el cine más hermoso es el que sale de lo pequeño, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba a hacer Yoyes, por ejemplo, que había una productora italiana, y entonces pues tuve una conversación de estas así con teléfono abierto y con la productora francesa y tal. Entonces querían, para poner de personajes de mi película, a actores, por ejemplo, un actor que había sido un exitazo haciendo de Castrati en una película italiana, como marido de Yoyes, ¿no? Y entonces me dicen, ¿vas a pensar si quieres hacer una película para solamente pequeña o una película universal? Yo dije, creo que la mayor parte de las coproducciones que tienen ese afán universal desde la mentira, desde contar algo que no es verdadero, son las que más fracasan. Sin embargo, una historia pequeña contada bien, a ti te llega al corazón y emociona, y está el mundo del cine lleno de esas cosas. Entonces hice una propuesta, siempre posibilista, porque tampoco te puedes jugar el hacer o no la película, y entonces dije, hombre, puede ser, por ejemplo, el jefe de prensa de la película, ¿no?,
que puede haber estado trabajando en las Brigadas Rojas en Italia y puede tener curiosidad por encontrar un trabajo en España porque le interesa el movimiento de ETA, ¿no? Entonces ahí yo tengo una justificación que sea italiano, pero vamos, no voy a doblar a un actor y no voy a... De hecho, en ese momento la industria del cine vasco estaba mucho más pequeña y no había actores, y Ana Torrent está soberbia. Bueno, Ana Torrent habría hecho Yoyes sí o sí, de cualquier manera, y Ernesto Alterio tuvieron profesores de euskera, aunque no hablaban, la película se hablaba en castellano, para que el acento y fuese los acentos correspondiente a algo que fuese creíble, ¿no? Que no tuviesen deje madrileño o tal, ¿no? Y cuidamos todo ese aspecto mucho. Incluso cantan la canción que oímos en el museo ayer, aprendieron Ana Torrendillo con profesora y yo cantando Egoak Bakizio, que es una de las canciones más míticas también del periodo de cuando estaba Franco y estaba prohibida y así, ¿no? Y es una canción muy bella y muy poética y eso. Pero bueno, hablando de las redes, de lo importante que es también la continuidad, fíjate que la fuerza del cine es tan enorme que ya, por ejemplo, para el imaginario español, Yoyes tiene el rostro de Ana Torrent. Es así, o sea, Ana Torrent es Yoyes. Además hizo un trabajo espléndido. Y entonces una joven cineasta, que está, por cierto, en la organización del Festival de Donosti, Lur Laizola, hizo un cortometraje. Y entonces el cortometraje consistía en que se imaginaba ella, a Yoyes viva, escribiendo su diario en México, de mayor. Entonces elige a la actriz Ana Torrent, y entonces ella es la que está, es como si estuviese releyendo el diario privado, que es un diario que yo utilicé en la película porque la familia me lo cedió con mucha generosidad y eso. Entonces me parece bonito porque se produce como una especie de relevo generacional, ¿no? Ya hay una directora que ha hecho una película sobre un personaje que yo utilizo y utilizo además la misma actriz para hacer. Es bonito, es como una red que se va creando, que también tiene solidaridad y que va creando también cine y cinefilia. Sim, são conexões, né, sim, que você sim. vai Sim, sim. derivando, não é? É muito bonito. E você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua relação entre cinema y política? Bueno, a ver, yo el hacer política supone para mí un esfuerzo extraordinario, porque no me gusta nada el panfleto, no me gusta nada el cine obvio, o sea que supone un ejercicio muy, muy tremendo. Hasta llegar al momento en que han utilizado más la palabra poética que política cuando hablan de mi cine, y eso me llena de gozo, porque la poesía es más interesante para mí. Sin embargo, me parece muy importante el conocimiento de nuestra historia. O sea, el cine como memoria me parece fundamental. Es una de las cosas que más me importa y bueno, supone que el cine político, por ejemplo, al hacer la última película que he hecho, que es una película sobre el amor y el desamor, la que vamos a ver después a los que os apetezca, me parece que es cine político. Todo es político en realidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, solamente que cuando la mirada va a estar puesta con una lupa, tienes que ser todavía más exquisita para no dar al enemigo nada, ni agua en ese momento, para que no pueda decir nada que no sea verdad. Entonces, el rigor en la fase de documentación para mí es extraordinariamente importante, hasta llegar a conocer y que no puedes contar, si no puedes contarlo todo, no lo cuentes. Y ahí corrí un riesgo muy enorme con Yoyes, porque Yoyes, si hubiese elegido una parte, habría tenido el apoyo de unos o de otros. Y no, pero el otro día me comentaba un amigo, te salvaste porque fuiste con la mujer y esa la conocías bien, y ahí no podían pegarte nada, ¿no? Algo de eso y algo de suerte también tuve en eso, y que la película me salió poderosa porque no había ninguna sala en el País Vasco que quisiera estrenar la película cuando yo la estrené. Y entonces, en un golpe de ambición, dije, vamos a estrenar en el Guggenheim, que estaba recién estrenado entonces, y así, y bueno, y fue un movimiento que fue muy importante, porque la prensa, todo eso vino,
Y la verdad la película tuvo fuerza. Al principio había salas que no querían, luego se puso en 2 o 3 salas y fue un fenómeno que superó en audiencia al cine americano durante bastante tiempo. Es una cosa que es muy, muy rara, bueno, ahora sería casi impensable, tal como está el cine. Pero fue muy emocionante para mí ese proceso. Y preguntaban si tenía miedo. No tuve miedo. O sea, el adjetivo de valiente, por ejemplo, me pareció que era... Ahora igual veo un poco valiente sí fui. Ahora veo más cuando pasa el tiempo. Ahora me considero un poquito más valiente porque sí, porque yo no quería ver el peligro, pero sabía que estaba ahí, ¿no? Sí. Pero el peligro para mí era más haber hecho una película panfletaria o sea, la responsabilidad que tenía yo era enorme con esa película. La sentía muy grande, pero no me impidió volar y contarla como quería y eso, ¿no? Es curioso lo que pasa con las... Y el tiempo también, cómo te mueve en una dirección a otra. E aqui no Brasil, a gente vive uma... Enfim, né, nós temos várias culturas diferentes, né? Você conheceu Salvador, entre o norte e o sul, e várias populações, né? Que também são subrepresentadas. Como é que isso acontece na Espanha? Porque existem nacionalidades muito claras, sim, né? Sim, sim. Vasco, catalão, sim, sim. Enfim, Galícia. E como é que você se coloca? As suas histórias, elas estão onde nesse lugar? Sí, pues yo creo que es importante el saber que la construcción después de la muerte de Franco del Estado español en comunidades ha sido muy importante, sobre todo para las comunidades históricas, ¿no? Que han tenido una identidad muy definida, marcada por un idioma que fue reprimido brutalmente en el fascismo. O sea, que durante el tiempo de Franco estaba castigado hablar en euskera, por ejemplo. Se les pegaba a los niños en la clase si se les escapaba, venían de caseríos y se les escapaba, o a los gallegos, que eran eso. Y felizmente, en este momento concretamente, además, existe una composición del Estado que para mí es muy interesante porque acoge todas las minorías. Está el PSOE como gran fuerza, pero luego están los partidos políticos y representados también el Estado. Y entonces la ley del cine protege y estimula rodar películas en lenguas minoritarias, en las lenguas oficiales, y hay un cine excelente que está produciendo. La película que ganó este año en San Sebastián está rodada en euskera, por ejemplo, Más Palomas, y hay una industria que la película también Aquelarre, que hablábamos el otro día, que ganó varios Goyas y fue el número 1 en Netflix Internacional, que la produjimos nosotros. Han sido películas rodadas en euskera y que tienen ese beneficios fiscales y beneficios de apoyo, porque hay un público que ahora sí tiene clases en euskera y puede vivir su lengua sin entrar en colisión con el castellano, que evidentemente está como lengua amada por todos y como no podía ser menos. O sea que existen las dos cosas. No sé cómo estamos de tiempo por el tema del debate, que iba a haber unas preguntas, porque igual es más interesante que participemos ahí un poco todos. Y si tenéis alguna curiosidad. Si já passamos para as perguntas. Sí. No, porque es que no sé, que a mí no se me ocurre nada. No, a mí me encantaría oírla. Sí, alguna curiosidad vuestra al respecto. Buenas noches. ¿Cómo ves el futuro entonces? El futuro del cine, así por decir así, del cine vasco o del cine español. Sí. ¿Cómo ves? Yo veo que el futuro del cine es diferente ahora. O sea, el futuro, para que el cine exista, tiene que haber la posibilidad de un lenguaje cinematográfico específico. Creo que con la aparición de las plataformas, el cine corre peligro como lenguaje, como innovación, como relato, que ya tenga esa unidad. Entonces, va a existir el cine de verdad y con riesgo, va a poder ser hablado en euskera, en español, en francés o en etíope.
pero ya las películas previsibles, películas que las vemos todo el rato en las plataformas, no tiene sentido pasar, para mi modo de ver, a una producción cinematográfica que no experimente, que no pruebe cosas, que no tenga una narración diferente, que no solamente el contenido, porque claro, las plataformas no hablan más de contenido. No, el contenido tiene importancia, pero también cómo lo cuentas sobre todo, y qué te importa o no, y qué eres capaz de eliminar de ese para que el espectador atente. Yo si hubiese rodado, por ejemplo, nosotros, y si hubiese hecho el montaje lineal, esa película a mí no la habría hecho nunca, porque no me interesaba nada. ¿Para qué vas a hacer algo que ya existe, que está contado? Yo quiero que entres en esa película y que te impliques. Y para que te impliques te tengo que dar un silencio que no te va a dar la plataforma o te tengo que cambiar la estructura narrativa para que tú te metas ahí. Por ejemplo, Sirat, que estuvo inaugurando el festival, la muestra de cine, ¿no? Pues es una película que el objetivo principal, que es que él va buscando una niña, no se cuenta en la película. Se va por otros derroteros y al final sales de la película. Y no, yo creo que tienen que ser ejercicios de verdad, de implicarse con lo que está pasando en la pantalla. Y para que te impliques no puede ser adormecedor ese relato. No puede estar presentación, nudo y desenlace tan claramente marcado porque no te interesa, o sea, no sé. No sé qué opinas tú al respecto, pero yo creo que algo hay que hacer. O sea, que el cine no puede ser como era hasta ahora. Assim, também eu concordo. Acho que o cinema se transforma. Por um lado, é massacrante, não é? Porque a gente está disponível, né, a qualquer invasão bárbara. A gente aqui no Brasil, em 2019, teve um exemplo claro de uma invasão bárbara, um filme brasileiro, uma comédia chamada De Pernas para o Ar, foi tirada de cartaz para entrar o Invasors, acho, justamente, que tomaram 98% das salas brasileiras. E então, aqui no Brasil, discutimos, acho que a Espanha está mais avançada em relação a isso, leis. Aqui temos a cota de tela, que é muito pequena, 10%, mas todos os cinemas precisam cumprir essa cota de tela, né? Essa reserva. Sempre tem que ter 10% de filmes brasileiros em cartaz nas salas de cinema. Em relação às plataformas, é uma longa conversa, não é? Porque elas estão no Brasil, elas precisam pagar impostos, todos nós recolhemos impostos. A cada vez que a gente passa um filme em qualquer, a gente chama de janela, né? Janela, a sala de cinema, a televisão a cabo, nós, produtores, pagamos, né, para um fundo que é um fundo que financia o audiovisual brasileiro. As plataformas, elas não recolhem esses impostos, o imposto para o audiovisual brasileiro. E elas também não prestam contas, a gente não sabe quantos assinantes, um filme quantas vezes foi visto. Então, hoje, a nossa batalha, né, a gente está muito atrasado nesse sentido em relação à Europa, mas a nossa batalha é para ter essa transparência e para recolher, né? Agora, mais que tudo, em termos de conteúdo, o que eu sinto das plataformas, e eu, né, gosto, eu vejo bastante filmes, sempre vi filmes norte-americanos também. O que eu sinto é que as plataformas estão nos educando à distopia. E a tal ponto que eu já descobri isso há uns 7 anos e eu já decretei que eu só quero fazer utopia. Porque realmente, né, pense... Acho que a gente tem que plantar a possibilidade de um mundo mais humano, mais democrático, com valores mais né, amorosos, generosos, né? Porque realmente cada grande filme que eu entro ali numa plataforma, ou série principalmente, são distopias, ou então aventuras com violência e etc., ou então humor escrachado que não...
enfim, não traz muito. E é tão sintomático, voltando a falar, né, de cineastas brasileiros, em 2034, salvo engano, não sei se 34, não, 1933 ou 34, houve o primeiro seminário do filme brasileiro, tinha esse nome. E, nesse lugar, uma cineasta, Carmen Santos, ela defendia já naquele momento o cinema brasileiro contra a invasão, não só, né, dos filmes norte-americanos, como, né, ocupando todas as salas, mas também ocupando o nosso imaginário. Ela já apontava isso, né, há quase 100 anos atrás. Então, acho que a gente, apesar das inúmeras interrupções, né, de organização, de discussão do cinema brasileiro, a gente, como setor produtivo, a gente tem uma maturidade daquilo que a gente quer. E a gente quer existir, a gente quer, né, ter direito à nossa cultura, que não necessariamente tem aquela estrutura narrativa, né, estabelecida pelo cinema norte-americano, que está baseada, a gente sabe, a gente identifica, sabe, né, na jornada do herói, tal como ela foi sistematizada, não é, pelo, enfim, depois do Campbell, né, foi sistematizada, agora eu me esqueço, o roteirista da Disney, que, né, organizou esse discurso narrativo, e a tal ponto que muitas pessoas, né, em todos os países, quando um filme não obedece àquela lógica, questiona a qualidade do filme. Só que, por exemplo, estou desviando um pouco do assunto, né, mas é que aí já fui por aí. Por exemplo, quando a gente teve uma lei em 2013 chamada Lei da TV Paga, que obrigava todos os canais a cabo de exibir 3% de obras brasileiras em horário nobre por semana, né, a cada dia por semana, esse percentual rapidamente e espontaneamente aumentou porque as pessoas gostaram e gostam de se ver, né, em filmes, não só em novelas. Então, defender o nosso espaço, a nossa autonomia, a nossa diferença, né, de identidades, como na Espanha, é o que a gente precisa para existir, né? No, muy interesante todo lo que dices, y eso se está poniendo en marcha también. He frivolizado un poco al hablar de los idiomas y de las culturas, pero sí que la posibilidad de poder rodar en un idioma supone que la temática y la forma también de contar esa historia va a ser diferente y no va a estar en el extremo de los valores y de la cultura consumista norteamericana, que genera unos estereotipos imitables por toda la sociedad, ¿no? Y sí, y hay un cambio importante eso. Luego las dificultades de exhibición ya es otro tema, muy morrocotudo, pero de repente, por ejemplo, también las ventajas fiscales que pueden producirse, concretamente el País Vasco determinó que se puede hasta un 60% de inversión privada en el cine. Y eso ha ayudado muchísimo a hacer un movimiento de producción, ya que todos los equipos técnicos y toda la industria de cine sea muy poderosa ahora ahí. O sea que para lo que estábamos hablando, también para ver rodajes se puede utilizar ese sistema que es muy favorecedor para el cine. Pero insisto, el problema en este momento para mí del cine español está en las salas de exhibición y en la prioridad que tienen, incluso legal, de obligación de producir y de exhibir cine europeo o cine de Hollywood en las mismas condiciones. Entonces, claro, el exhibicionista, si no hay una protección del cine español, no va a poner cine español. Va a poner cine que tiene todos los anuncios, por ejemplo, los Oscars. Coincide mi estreno con los Oscars. Pues evidentemente es una dificultad para ellos poner tu película. Tienen que amar mucho el cine y todo eso porque saben que la publicidad que ha hecho cualquiera de las películas que está en los Oscars pues es infinitamente mayor que la tuya y las salas se van a llenar antes y con más facilidad. Entonces ese tema hay que hincarle el diente porque al haber perdido público después de la pandemia
ese público se ha acostumbrado a ver cine en casa, que no ve cine, pero bueno, se cree que sí, y entonces ha perdido la costumbre. Yo soy ahora una militante del cine en salas, por eso me encanta la muestra, que tenga tantas películas que se puedan ver en sala, entrar en esa magia de la sala oscura, en ese silencio, en esa complicidad que se produce al ver una cosa que conmueve en colectividad. O sea que vamos a ir todos a las salas todo el rato, hasta que volverá a llenarlas como en el pasado. Sim. E concentradamente, né? Então, eu acho que o futuro do cinema é a gente garantir a nossa existência como cultura, né? E hoje essa existência está no TikTok, está em todas as janelas, né? E a gente tem muita briga política contra as big techs, contra né, o fato das plataformas que distribuem conteúdo não recolher impostos, são realmente selvagens e predadoras a relação que elas têm com a nossa economia. Ou seja, a gente acaba sendo artistas implicados em políticas, batalhando pelas salas de cinema, por esse espaço, e salas pequenas, não necessariamente as salas grandes, que as cadeiras tremem porque, enfim, são filmes terremoto, né? Essas catástrofes que os estadunidenses adoram produzir. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta, acho que já está meio tarde, daqui a pouco tem o filme. Você que viaja para tantos festivais, Helena, que tamanho que está a Mostra de São Paulo entre os festivais do mundo? Bueno, lo primero, soy una enamorada de la Mostra, que ya lo era antes porque sabía que era prestigiosa, sabía que elegían buenos títulos para venir y siempre me parecía que era un orgullo. Pero claro, verla en directo, y como tengo esa facilidad para amar tanto este país, no sé por qué, y pues he disfrutado muchísimo, muchísimo, y me encanta cómo se está llevándose de bien, que la programación es impecable, que no falla nada, que bueno, todo está muy bien, porque a mí me gusta la libertad y la alegría, pero siempre y cuando que todo esté bien. O sea, que las películas empiecen a su hora, que te recojan en el aeropuerto a su hora, que todo esté bien, y la verdad es que hay un trabajo impecable detrás del festival y un gusto, pues eso, de ver que coexisten, o sea, los grandes directores que en este momento admiro, pues estaban aquí, ¿no? Desde Benicio del Toro hasta Linklater, o sea, directores magníficos, junto con obras que tienen interés. O sea, que menuda suerte tenéis estar en Sao Paulo durante lo largo que es, además, la muestra, porque es larga, para poder ver cine de aquí y de fuera. Y nada, y amando el cine, pues estupendo. Y ahora vamos a ir cortando, ¿no?, para preparar la película. Lo que sí que quería presentaros es un guiño, haceros vais a ver el cine probablemente, y los que no, algo que me pasó con esta última película. Haceros un regalo de aquello que no se suele saber nunca en el cine. La película muestra algo que no se ve o no se nota mucho. Entonces voy a poneros un corto, un montaje que he hecho en casa, porque la película homenajea a Viaggio in Italia de Rossellini, y entonces he hecho un montaje mezclando la película de Rossellini, Atrevida yo, con la mía, con nosotros. Vamos a ver un poquito y luego hablamos un segundo antes de irnos a ver la película, pero me apeteció. ¿A qué es bonita? Aquí tiene cómo entran de bien, ¿verdad?, los fotogramas en blanco y negro y en color, que en realidad, claro, en el homenaje que yo hacía, elegí copiar los planos de la película y copiar las sillas donde están en los momentos que tienen relación, ¿no? Pero bueno, me apeteció jugar a esto, y aunque no se puede mostrar porque los derechos serían tremendos de las fotos y la imagen, a mí me gusta y la puedo proyectar así en privado. Es hermoso, ¿no?, el momento de verle a Rossellini, y veo ahí como un acierto también en la elección de los puntos del homenaje, porque hay relación, ¿no? Porque apareció una noticia, por ejemplo, de Memoria Histórica, cuando estaban buscando los cadáveres, apareció un anillo de matrimonio en el periódico. Y dije, uy,
Esto os recuerda a las huellas de Pompeya, ¿no? Cuando van ellos y ven a los muertos ahí, y lo incorporé. Y entonces es un proceso creativo que te ayuda, ¿no? El tener como un referente, porque sabéis que la película Viaggio in Italia fue la que nos acercó a la modernidad. O sea, que la descubrió, fue un fracaso en su estreno tremendo, pero cuando la Nouvelle Vague la encontró, dijo que todo el resto del cine había envejecido 10 años directamente, porque era una película, y la verdad es que resiste tan bien el paso del tiempo y las miradas, ¿sí? Que bueno, y la conexión con la verdad, debieron tener ellos, la pareja, un momento difícil de narices, debió ser un infierno para la pobre Ingrid rodar esto, pero la obra maestra está ahí y me gusta formar parte de esa familia. Y luego ya como guiño que os cuento también, esa imagen final, que no sé si ya no está, la imagen final de la exposición que hicimos, porque esa exposición la montamos para la película, completamente, pedimos los derechos y todo, porque me parecía que era fundamental en la película poder contar con eso. Y entonces, mientras estábamos preparando, el grupo de arte, se incorporó una artista también que era amiga mía y que me gustaba que estuviese en el equipo para aportar también alguna idea. Entonces descubrimos que la imagen de Ingrid Bergman... ¿Podríamos poner el final? Vale. Sí, puede valernos así. Sí. Vale. Entonces, el plano que yo me entusiasmó de la película para ponerle a mi actriz era este, ¿no? En la tumbona, el plano de Ingrid Bergman. Pero entonces apareció que una esa artista que llegó estaba trabajando con una obra contemporánea, pero esa especie de capa de la Virgen, de esta Virgen que aparece ahí, estaba trabajando con un plástico contemporáneo, con pegamento y así. Que te veo ahí, un amigo. Bueno, entonces aparece esa imagen y digo, pero esa imagen si es el mismo plano que el de Ingrid, ¿no? Entonces ahí descubro que Rossellini se había inspirar en Bernini y nada menos que Santa Teresa de Jesús, esa imagen. Con lo cual a mí me entró una emoción que dije, ya tenemos la película, aunque sé que luego nadie la iba a ver, ¿no? Pero me produjo una alegría saber que todos tenemos influencias, ¿no? Y que todas esas influencias nos van activando a la vez la creatividad, ¿no? Y el abrazo entre artistas. O sea que y luego el hecho de que fuese Ingrid Bergman y Teresa de Jesús, me pareció que entrábamos en lo espiritual en el arte, que no sé muy bien lo que es eso, pero sé que es algo bueno. Y así os lo cuento. Y nada más, o sea que ahora tenemos tiempo para poder ir paseando, que me encantaría poder ir con la música de Nino Rota ahora por la calle hasta ir al cine a ver nosotros. Un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer total. Gracias, bonita.